Muy bien, señores cadetes, continuamos con esta segunda parte de la clase. Ya hemos estudiado en estos momentos el contenido profundo de la libertad. Ser libre, estar libre. Ser libre, querer y poder elegir aquello que debo elegir y elegirlo de verdad. La libertad no es un fin, es un medio para elegir. ¿Y por qué digo esto? Porque en orden a la ejecución de un acto, siempre hay un fin y unos medios. Cuando voy a realizar algo, ¿qué quiero? Y ya veré cómo lo hago. Juan Pablo II, un gran maestro de ética, aparte de un hombre santo, decía en Irlanda que hoy en día la humanidad se preocupa más del cómo que del qué. Y en orden lógico, primero lo que viene a la mente es qué voy a hacer, entonces veré cómo lo hago. ¿A qué sitio voy a navegar? Entonces veré cómo tomo mis provisiones. Por lo tanto, en orden a la ejecución de un acto, siempre está el qué y el cómo. ¿Bien? Entonces, así las cosas, vemos que la persona humana, ¿no?, que tiene esta posibilidad de elegir y de elegir coherentemente. ¿Bien? Y entramos a un tema, diríamos, central. El próximo año lo volveremos a ver, Dios mediante, en el curso de antropología filosófica. Pero vamos a ir centrando el tema sobre este capítulo. Si ven su esquema, en el número 6, Romanos, aparece persona y naturaleza humana. Persona y naturaleza humana. Punto 1. 6 Romanos. Punto 1. La naturaleza individual. ¿Bien? Vamos a empezar por la definición de persona, que es muy escueta, muy simple. Persona humana. Algunos me han preguntado, ¿y usted por qué dice persona humana? ¿Qué otra persona hay? Dios. Dios también es persona. La definición de persona humana es muy fácil. Substancia individual de naturaleza racional. Más fácil no puede ser. Substancia individual de naturaleza racional. ¿Okay? Vamos a ver estas palabras, una por una. Sustancia individual. Pero tenemos que ir, como siempre, de dónde vienen las palabras, la etimología de las palabras. Como ustedes saben, en Europa occidental aparecieron dos grandes culturas, el mundo greco-romano. Primero el esplendor de Grecia y Roma. Grecia está hacia el este del Mediterráneo y Roma está más hacia el oeste, en el medio del Mediterráneo. Italia, el Imperio Romano. La cultura griega tiene su máximo esplendor en el siglo V a.C. El gran filósofo primero, en el siglo V, es Sócrates. Y ya hay todo un conjunto de muestras de la cultura griega. Y podríamos decir que es significativo, por ejemplo, piensen ustedes ahorita en el Palacio de Justicia de Lima, frente al Sheraton, en Paseo de la República, típicamente estilo griego. Ustedes miran los grandes edificios en Estados Unidos, pues la Casa Blanca también, y el Congreso igual. Sí, el estilo griego ha impulsado en Occidente y ha sido la base también de tantas otras modalidades de arquitectura y de escultura y de pintura. Y no digamos en la filosofía. Los tres grandes filósofos precristianos, Sócrates, siglo V a.C., Platón, siglo IV, y Aristóteles, siglo III, fue maestro de Alejandro Magno. ¿Bien? Pero también los romanos quedaron estupefactos cuando ven en Grecia los teatros, unas graderías
Y en el medio de las graderías, la orquesta y el escenario. Entonces la gente se sentaba en estos semicírculos en graderías. Este era teatro, porque si era todo cerrado, como el Coliseo romano, ese es un anfiteatro. Pero los teatros eran simplemente así. Los romanos, cuando llegan a Grecia, pues se quedan sorprendidos de todas estas maravillas que había ahí. Por cuestión de cultura, hay que decir, así como, por ejemplo, Alemania, en alemán se dice Deutschland, Finlandia, en finlandés se dice Suomi, Inglaterra dice England, etc. ¿Cómo se dice Grecia en griego? Hellas, con letras griegas. Nosotros tenemos abecedario. Los griegos tienen alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, iota, kappa, etc. Y son letras distintas. De modo que cuando ustedes oigan hablar el mundo helénico, con hotel, el mundo helénico, no es de Helena, de Troya, sino es que helénico es sinónimo de griego. Por lo tanto, la cultura helénica es sinónimo de decir cultura griega. ¿Bien? Simplemente esto para que lo sepan como dato a tener presente. La escritura griega es totalmente distinta y el idioma griego es totalmente distinto. No sé pues cómo se puede parecer el castellano con el ruso. Y muy bien puesto, me doy cuenta que está bien puesto el ejemplo, porque el castellano es con letras romanas y el ruso es con letras cirílicas. El griego, que es el tatarabuelo de las letras cirílicas, tiene unas letras distintas y unas palabras distintas. Se pronuncia distinto, no tiene nada que ver un idioma con el otro. Pero me imagino que con tanto avance buscarían a alguna persona porque pudiera traducir de un idioma para el otro. Y se interesan por el teatro, ¿no? Se interesan por el teatro porque es que realmente el teatro griego daba mucho de sí. Y ven en estas graderías que los actores suben al escenario, entran por un recorrido inicial, el párodo, y salen por el éxodo. Pero esos actores griegos eran todos varones y se ponían una especie de zapatos que eran casi zancos, muy grandes, que se llamaban coturnos. Todo esto no tiene nada que ver más que para llegar al origen de la palabra. Estos actores se ponían unas túnicas largas y se ponían una máscara que simbolizaba si estaban en una tragedia o si estaban en una comedia. De modo que, por ejemplo, digamos, si estaban frente, yo no sé dibujar, frente a una tragedia, la máscara sería más o menos así. Y si estaban frente a una comedia, la máscara sería más o menos así. Una de alegría y otra una cara seria. Bien, entonces esta máscara grande tenía una especie de corneta en la boca para que la gente pudiera escuchar. Los romanos preguntan en latín, ¿y esto cómo es esto? ¿Qué cosa es? Entonces es el actor que representa a un personaje. Vamos acercándonos. Fíjense ustedes, personaje distinto de persona. Personaje. Por ejemplo, no sé si este año tendremos la obra de teatro Los peruanos de Angamos y de repente algún cadete representa el personaje del almirante Grau, alguna cadete de la viuda del almirante Prat. El personaje distinto de la persona. ¿Bien? Entonces le preguntan, ¿y esto cómo se llama ese señor que está ahí arriba? Le dice el actor, que representa un papel. Estoy hablando en castellano, que tiene raíces latinas. ¿Y cómo se decía en idioma griego esta persona que estaba debajo de la máscara? Debajo, hipo.
Hipotermia, baja temperatura. Hipócrites. El actor en griego se dice el que está debajo de la máscara. Se dan cuenta que ahí viene la palabra hipócrita, porque es el que representa una tragedia, una comedia, ¿no? Total, el hecho es que los romanos, en su idioma latino, van preguntando, y cuando se quita la máscara y ya se va a su casa, ¿qué cosa es? Ya no es personaje. El cadete Mike November, que va a ser de Miguel Grau, se quita el uniforme, se quita sus atuendos de teatro y es el cadete Mike November. Es persona. Entonces, lo que dice, ¿y persona? ¿Cómo se diría persona entonces en griego, en la lengua griega? El que está debajo de su propio ser. Hipóstasin. También prosopon, pero hipóstasin, debajo de su propio ser. Fíjense, debajo de su propio ser. Entonces, del griego debajo, hipóstasin, latín sub, debajo, stare, substare. Viene la palabra sustancia. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que de hipóstasin, el que está debajo de su propio ser, la palabra latina substancia. Pero, ¿y la palabra persona de dónde salió? Aquí viene porque es que estas máscaras tenían unas trompetas para que pudieran, una cornetita para que los espectadores oyeran bien. ¿Y esto para qué es? Y les dicen en griego tophonai, esto es para que suene, para que suene. ¿Y cómo se dice en latín para que suene? Per sonare, sonare, para que suene, per sonare. Y da un vuelco, pues, el origen de la palabra, que no tiene nada que ver con el actor, pero tomaron esta palabra personare y de ahí sale la palabra persona. Entonces vamos ahora a la definición. Substancia individual, una persona, de naturaleza racional. La persona es única, es irrepetible. La persona tiene un valor infinito. Es la persona la que nace libre. Es la persona la que decide. La persona humana es el único ser creado que puede dialogar con Dios. La persona humana es el único ser que se cuestiona sobre su futuro. La persona humana es la única criatura que se pregunta si ha hecho bien o ha hecho mal. La persona humana es capaz de amar. Todo lo demás, de lo creado, no pasa nada de esto. Y es que cada persona es una a una, una a una. Las personas no se hacen con un troquel en serie, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, lo que ustedes tienen puesto ahorita, su dolman, su pantalón, es un uniforme. Y es exactamente igual de todos los cadetes, el mismo uniforme. Pero que es distinto, y lo digo para aclarar lo que estamos hablando de la persona, es distinto de la unidad. La Marina necesita uniformidad en la intelección de las cosas que se indican, que se van diciendo, y unidad de criterio, siendo cada uno lo mismo, pero cada uno individualmente. Entonces, decimos es una sustancia individual. ¿De dónde viene la palabra individuo? Viene de indiviso, que no está dividido. La persona es siempre la misma. No comparte su individualidad con nadie, ni hermanos gemelos, ni marido y mujer, ni padre e hijo, ni hermano, no. Cada uno es cada uno. Y cada uno es individual. Por eso es que la persona humana tiene que ser muy consciente que debe hacer respetar su individualidad y él mismo dársela. Él mismo ponerse en el ámbito de que yo soy siempre el mismo, con uniforme, sin uniforme, en la playa, jugando un partido de fulbito, cantando, rezando, durmiendo, soy siempre el mismo, no cambio.
Por eso es que una persona que tiene cambios de personalidad se le puede decir que es esquizofrénico. Pues la persona tiene personalidad, ¿no? Por lo tanto, es él, su propia personalidad, que no la comparte con nadie. Y esto es importantísimo. Y aquí viene un punto que ustedes pues, no habían nacido cuando ya había caído el muro de Berlín. Yo me encontraba un mes de noviembre del año 89 en Boston, en una escuela de filosofía al lado de la Universidad de Harvard, en the Matignon Avenue, y pararon el programa que estábamos siguiendo. Todos eran norteamericanos, menos un alemán y un peruano que era yo. Y entonces dieron la noticia en el año 89, justamente 200 años después de la toma de la Bastilla. Cayó el muro de Berlín. Y ahora, claro, en el 89 no había tanta comunicación como internet y todo esto, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque siempre Estados Unidos está muy metido en la mentalidad anglosajona, el sentido de competencia. Por eso incluso hay un refrán que dice Challenge makes champions. Los retos hacen a los campeones. ¿Sí? Y entonces, y ahora se acababa la competencia Rusia-Estados Unidos. Y el profesor Schmitz, que era alemán, que estaba ahí, dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada hasta ahora, hace tantos años. Le dijo, tendrán ustedes que convertirse en nadadores. Nadadores. Entonces, ¿cómo? ¿Nadadores? Sí, un buen nadador compite con el cronómetro, consigo mismo en la piscina para bajar sus tiempos y después ya en una competencia. Pero el buen nadador entrena una y otra vez con el cronómetro, compite consigo mismo para bajar sus tiempos. Bien, entonces me acordé de esto porque precisamente en la doctrina marxista, que desde el surgimiento del manifiesto comunista a la primera mitad del siglo XIX en Londres, pues no existe en el sistema marxista ni una sola vez, el concepto de persona como individuo, sino la humanidad. Pero persona como individuo, sustancia individual, diríamos, supongamos que yo me dedicara al negocio, tuviera un negocio de quesos, que necesito leche, y para leche vacas. Entonces, ¿qué más me da que la vaca sea marrón, sea blanca, sea negra? Yo quiero leche para hacer quesos, pero no me fijo tanto en cada vaca, ¿no? En cambio, los seres humanos no somos un rebaño, cada uno es cada uno. Y no puede haber un desprecio a la dignidad de la persona individual. Se ha masificado, por así decir, desde el manifiesto comunista de la primera mitad del siglo XIX hasta la caída del muro de Berlín, podríamos decir, y ahora resucita a otro modo, que ya en cuarto año veremos, este tema de la globalización, una especie de poner al mismo nivel todos y no hay diferencia de persona como individuo único en su género. Más aún, la persona humana, cada persona que es ustedes y yo, es el único ser que Dios ha querido por sí mismo. Este señor, los cadetes que me están escuchando, tienen nombre y apellido, tienen un papá, tienen una mamá. Dios ha querido esta persona. En cambio, Dios ha querido que haya vacas, que haya caballos, que haya perros, pero no el otro. ¿Por qué? Porque no tiene individualidad. Porque la persona humana es la única capaz de sentirse interpelada por Dios. Es la única capaz de usar su conciencia para preguntarse sobre sí mismo, ¿no? Yo hace tiempo hice un cuadrito que preguntaré al cadete Galantini si él tiene esto para hacerle llegar. El ser humano, si se dan cuenta, tiene una realidad material y una espiritual. Claro. El ser humano tiene dos coprincipios, la materia y el espíritu. Si tengo un cálculo renal, materialmente sufro muchísimo, es un dolor terrible el cálculo de los riñones, cólico nefrítico.
si se muere mi mamá, tengo un sufrimiento espiritual tremendo. Entonces la persona humana puede sufrir en la materia, en el cuerpo, y puede sufrir en el espíritu. Por ejemplo, que de repente algún cadete lo sancionen por algo que él sabe que no hizo, la indignación es en el espíritu. Que se puede haber equivocado al sancionarlo, o que de repente con la acusación de una cosa que no ha hecho. Es decir, que el sufrimiento espiritual es tremendo. Yo no sé cuál es peor, si el material o el espiritual, pero supongamos pues, que una persona que está con cálculo al riñón, con un dolor terrible, su espíritu no tiene ganas de nada, porque tiene tanto dolor que no tiene nada que pensar. Y al revés, una persona que ha tenido un dolor moral muy grande, como la muerte de un ser querido, el cuerpo se descompone. El cuerpo como que dice, bueno, he visto que hay gente que incluso hasta puede perder su estado consciente por la emoción espiritual. El 2 de octubre de 1979, Juan Pablo II visitó en Nueva York la sede de las Naciones Unidas y dio un discurso famosísimo, que lo pueden buscar en internet. Les recomiendo buscarlo. Discurso de Juan Pablo II a las Naciones Unidas, 2 de octubre de 1979. ¿Qué valor tiene este discurso? ¿Qué particularidad tiene este discurso? Hagamos un poquito de historia. Karol Wojtyła, que ese es el nombre de nacimiento de San Juan Pablo II, Karol Wojtyła nació el 18 de mayo del año 20. Me estoy dando cuenta que este año cumpliría 100 años. Nació el 18 de mayo de 1920. Hitler invade Polonia el viernes 1 de septiembre del 39. O sea que del 20 al 39 han pasado 19 años. Un muchacho de 19 años, como ustedes posiblemente, cuando ve que Alemania invade Polonia y ve pues todos los atroces sufrimientos del pueblo judío. Tenía muchos compañeros de colegio que eran judíos. Los campos de concentración nazi estaban, Auschwitz estaba en Polonia, ¿no? Y él vio el sufrimiento y la masacre terrible, ¿no?, del pueblo hebreo. Y también pues, la masacre del pueblo ruso, que también vendría después. Después de la acabada Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial, entra un régimen comunista en Polonia. Otro sufrimiento más. Y se da cuenta Juan Pablo II, Karol Wojtyła entonces, que era un joven estudiante, se ordenó sacerdote el 1 de noviembre del 1946. Y después estudió en Roma, después del 46, filosofía sobre el acto de fe en Juan de la Cruz. Bien, ¿por qué hago este hincapié en Karol Wojtyła? Porque él en ese discurso del 2 de octubre de 1979 a las Naciones Unidas, él tenía una experiencia, todo el mundo sabía, que en ese entonces tenía 59 años cuando da este discurso, joven. La paz peligra cuando hay escasez de bienes materiales, dice. El libro que Hitler escribe se llama Mein Kampf, Mi lucha. Una de las razones por la que Hitler invade buena parte de Europa es por el Lebensraum, el espacio vital que él quería. Era la disculpa. El hecho es, no vamos a entrar ahorita al tema de la guerra, Segunda Guerra Mundial, porque nos vamos para otro lado. El hecho es que él plantea en las Naciones Unidas, sí, hay peligro para la paz cuando hay escasez de bienes materiales. Pero dada la naturaleza de los bienes naturales, materiales, dice Juan Pablo II,
mientras más se reparte los bienes materiales, menos se tiene. En cambio, dice, también es peligroso y más peligroso para la paz la escasez de bienes espirituales. Ya hemos visto al comienzo de este curso que se entiende por formación en valores. Y hemos dicho que formación en valores quiere decir formación en actos virtuosos. Una persona valiosa es una persona virtuosa. Ya hemos visto la definición de virtud: cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Bueno, un acto bueno. Por lo tanto, cuando no hay valores, cuando no hay virtudes éticas, morales, ahí sí que peligra la paz más que nunca. Por ejemplo, hay historiadores que plantean Roma, el gran imperio de Roma, increíble, tremendo imperio. Pienso que no ha habido otro tan grande como Roma, toda Europa. Inglaterra era Anglia, Escocia era Hibernia, Irlanda era Caledonia, Francia era Galia, Portugal era Lusitania, España era Iberia, Alemania era Germania, y etcétera, etcétera. Todos tenían sus nombres, ¿no?, en latín, y todo el mundo hablaba latín. Yo me había olvidado, en una ocasión en Londres, tomé una foto de un emperador romano en Londinium, en la pared romana. Me había olvidado que Londres la habían fundado los romanos. Y fíjense la expansión de eso, ¿bien? Entonces, el hecho es que cuando se plantea el hecho de que la paz peligra cuando hay escasez de bienes espirituales, comentan que el Imperio Romano se fue al tacho por corrupción moral. Por corrupción moral. Y concretamente por la falta de moral en muchas de las mujeres. No es que sociedad machista o feminista, no. Pero la corrupción moral en un país lo desestabiliza totalmente. Entonces sí están de acuerdo en decir que, bueno, hubo un desarreglo total en Roma, ¿no? Por ejemplo, en las casas romanas, si ustedes van a Roma una vez, van a las termas de Caracalla, había una parte que era el frigidarium, donde les hacían sentir frío, el calidarium, una especie de sauna, el trepidarium, donde les hacían con unas ramas, el dormitorium, y había una parte asquerosa que se llamaba el con golf, gomitorium. ¿Y para qué era este sitio? Porque es que comían y comían y comían en esas bacanales. Comían tanto que ya no podían comer más. Y era una comida muy rica. Entonces el gomitorium tenía una especie de pinzas que se metían en la boca para provocar el vómito, enjuagarse y volver a comer otra vez. Una porquería toda. O sea, vomitar para volver a comer otra vez. Entonces en otros temas pues también ya una decadencia total. Pero el Imperio Romano se hundió por la decadencia moral, la decadencia ética. Pensemos cómo es el tiempo que nos toca vivir ahora, un poco también complicado. He hecho referencia a esto porque plantea que la sociedad peligra cuando hay escasez de bienes espirituales. Bien, sigamos con nuestro papelito. Entonces el hombre es un ser material, es un ser espiritual. Pero también es individual. Aquí vamos al tema que vengo hablando. Indiviso. No puedo tener distintas personalidades. Tanto así que cuando ustedes pasen los años, ¿cómo valorarán a un amigo o a una amiga? Bonito tal, es parejo. Porque hay un amigo que es así, que es así, que es así, que es así, que te saluda, que no te saluda. En cambio, la estabilidad de ánimo, podemos decir que es una persona que está bien puesta en sí mismo, ¿no?, que está una persona madura. Entonces, el hombre es individuo, es siempre el mismo. Debe defender su individualidad. Y he pronunciado a propósito esta palabra despacio, individualidad, que es distinto de individualismo.
Cuando uno pierde la individualidad, entonces tiene mucha personalidad, es una persona rara. El individualismo, que tiene la misma raíz, yo, individualista, yo, el resto que se muera, yo. Por lo tanto, la individualidad es algo que hay que respetar. Y respetar de los demás. Y hacerse respetar uno mismo por su individualidad. En cambio, el individualismo es algo pésimo. Algo pésimo porque es que es yo por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es correcto, pues que la persona tiene que hacer respetar ese aspecto de su individualidad. Pero acá también hay otro factor, son 4. El hombre es material, es espiritual, es individual y es social. Es social. Yo haría una pregunta. ¿El hombre habla porque es social o es social porque habla? El que uno hable es para comunicarse con otro. O sea, está en la naturaleza humana, está esa sociabilidad, la capacidad de comunicarse con otros. En cambio, una persona que se aísla, una persona que está sola, una persona que no sabe tratar con otros. Hoy día yo pienso, señores, que hay miedo a estar solo, porque no se maneja bien la individualidad. En un crucero, de los varios cruceros que he hecho uno largo, que el segundo comandante del buque era el entonces capitán de corbeta Sandro Jiménez, hoy almirante Jiménez. Y el jefe que ha desembarcado era el entonces capitán de fragata Carlos Raigada Leverato, hoy almirante Carlos Raigada Leverato, DIMAR, director de información. Bueno, pues en ese viaje, ¿no? Pues había un oficial, bajamos a San Diego y se compró un televisor así inmenso, un televisor inmenso, cuando todavía no estaban tan de moda, ¿no? Y entonces yo le dije, tremendo televisor. Digo, era un teniente. Le digo, para el living de tu casa. No, me dijo. Este tremendo televisor con home theater, con sus parlantes. No, es para mi cuarto. ¿Para el cuarto? Lo máximo, pongo una tremenda pantalla, los parlantes, mi canchita, lo máximo. Bueno, yo respeto los puntos de vista de cada quien, ¿no? Pero a mí me parece estar todo un día encerrado mirando televisión. Yo personalmente, tal vez soy raro, yo no veo televisión. Casi nunca. Creo que en lo que acaba del año, no sé, nunca he visto el programa Rey con Barba, nunca lo he visto. Panorama tampoco veo. Prefiero leer, pero otra cosa, porque la televisión ya es otro tema que haremos en otro momento. Pero una persona que no sociabiliza, como una persona que no sabe estar solo, una persona que le da pánico estar solo, tiene que estar haciendo algún activismo corriendo, siempre, y de repente llegan a su casa, y entiendo, porque pues han estado en la escuela, bueno, ahora estamos con este confinamiento, es una circunstancia distinta que Dios quiera pase pronto. Pero en circunstancias normales, llega a a su casa, le falta tiempo para quitarse el dolman, sale corriendo. Pero ¿y cuándo hay tiempo para estar? Y sobre todo porque mientras ustedes son jóvenes, su hogar es el de su papá y su mamá y sus hermanos. Entonces uno tiene que sociabilizar con esas personas. Posiblemente el papá y la mamá están pensando, están al tanto, a ver qué le habrá ido en esa semana, cómo le habrá ido, qué tal no se habrá sacado, cómo estará, y se preocupan. Incluso a lo mejor hasta la mamá le prepara un menú especial a su hijo que viene prácticamente de la guerra de la escuela naval. Bueno, una persona que no sabe dialogar, no sabe tratar con otros. A veces saben, cadetes, cuál es el problema, que para dialogar, para hablar, disculpen la majadería que voy a decir, para hablar hay que hablar de algo. No se puede hablar palabras así sueltas. Hay un tema que uno puede conversar, pero si no hay temas en la cabeza, ¿de qué se habla? Tonterías. O deporte, o no es, no es que esté mal hablar de deporte, no, pero no hay un tema
falta una cultura, un conocimiento de lo que veíamos en el comienzo de las clases. En el número 2 Romanos 3.3e, 3.3e, código, omisiones de palabras, lo que revelan dichas omisiones. Cuando una persona no tiene vocabulario, entonces es una pobreza intelectual increíble. Repito, no sé qué es más difícil. Hoy día, saber estar solo, es necesario un rato de soledad. Soledad acompañada, un poco de silencio, un poco de capacidad de pensar las cosas, de reflexión, pero todo el día hablando. Y aparatito, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo. No. Entonces la persona se va devaluando, cae en una pobreza mayor. Y al mismo tiempo, pues, el aspecto social. Y se dan cuenta, como un denominador, está lo que ya hemos hablado antes: responsabilidad y libertad. El ser humano es persona, sustancia individual de naturaleza racional. Tiene un elemento material y hay valores materiales que son importantes. Y hay un elemento espiritual. Los dos son coprincipios en la persona humana, material y espiritual. Y también es individual, es él solo, y es social. Y además debe estar apoyado en libertad y responsabilidad. Si no se construye la persona sobre esta base, si no es la persona que subsiste en el ser, tendríamos que decir en honor a la justicia. Yo tengo este libro, que algún día sacaré algunas partes de ahí, se llama No tengáis miedo. Es André Frossard, dialoga con Juan Pablo II. André Frossard es el señor de acá, que Juan Pablo II lo vio en la Plaza de San Pedro, y André Frossard escribió un libro muy famoso. André Frossard había sido ateo, comunista, no creía en Dios. Entonces, de repente tuvo un encuentro muy personal con Dios y escribió un libro que se llama Dios existe y yo me lo encontré. Fue un libro famosísimo. Dios existe y yo me lo encontré, ¿no? El hecho es que André Frossard fue invitado por Juan Pablo II y pasaron unos días en Castel Gandolfo y pudo conversar largo con el Papa, ¿no? Y ahí Juan Pablo II le plantea a André Frossard, ¿no? Es decir, que la persona humana vale, cada persona humana. El no nacido ya es persona humana. Desde el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, ya hay persona humana. No puedo decir que hay un embrión de gato. Sí, a los días ya el óvulo fecundado, el embrión baja y se anida en el útero. Ya hay una persona humana. Desde el instante mismo de la concepción hay una persona humana. Y va esos meses, 9 meses, la criatura nace. Y podemos decir, la vida intrauterina de la persona no está viva, claro que está viva. A lo mejor no habla, pues, ¿no? Por eso la mujer dio a luz, salió del claustro materno. Pero media hora antes del parto, habría que preguntar, ¿qué cosa hay en el vientre de esa señora? Un ser humano vivo, pero está en el claustro materno. Y cuando nace, es el mismo ser. Por lo tanto, esa persona humana que empieza en el momento de la concepción es imagen y semejanza de Dios. Y podríamos decir que el muro de Berlín cayó, claro, falta a ustedes una perspectiva, no es culpa de ustedes, simplemente el tiempo y la edad, y a lo mejor no haber leído, ¿no? La defensa que Juan Pablo II hizo, cerrada, de la persona humana, cada persona humana único, irrepetible, muchas personas están de acuerdo que fue la causa por la que cayó el muro de Berlín, porque el sistema comunista no daba para más, esa no consideración de la persona humana como un individuo único y irrepetible.
y tampoco es que era un rebaño de vacas, ni una manada de caballos, ¿no? Personas individuales únicas. Y es lo que hay que cultivar. La persona humana es el centro del universo. La persona humana es el punto de referencia para todo. Termino con un lema de la Universidad Agraria de La Molina. Conocerán ustedes ya las dos famosas universidades en la UNI y La Molina. Entonces, así como tenemos en la escuela el lema Mi Cura Futuri, si alguno de ustedes tiene algún pariente de La Molina, pregúntenle el refrán, el lema de esta universidad. Pueden buscarlo en internet, Universidad Agraria de La Molina. En latín dice Colere, Cupio, Hominum et Agro. Tengo grandes deseos de cultivar al hombre y al campo. Una cosa muy bonita. Pues vamos a parar acá. Ya tenemos las horas consiguientes de clase. Y ya iremos conversando con el cadete Galantini para que tengan ustedes la capacidad de acercarse a la oficina de ética y temas morales, cuestiones morales, para una entrevista personal en la que posiblemente esté el señor almirante director. Conversarán conmigo y posiblemente con el almirante Indacochea en esa oficina que queda en el edificio Guise, a través de una tablet conmigo y personalmente con el señor almirante. Bueno, les deseo una buena semana y mis mejores deseos para sus familias, que todo vaya bien, que esta pandemia o esta circunstancia que tanta pena nos da y que yo rezo para que esto se acabe, realmente pase y pase pronto. Hasta la próxima.